Ya, ahora sí estoy grabando. Entonces hablaba que la importancia de la ventilación en las minas era principalmente por 5 factores. El primero tenía que ver con contar con el oxígeno necesario para que las personas pudieran respirar, ¿verdad? Nosotros sabemos que el aire contiene ahí un 19% de oxígeno, que es el que nosotros requerimos para poder respirar, ¿cierto? Y para que nuestro organismo funcione. Si tenemos menos oxígeno que eso, nos empezamos a ver afectados de una u otra forma. Empiezan fatiga, la circulación empieza a cambiar y empieza a verse perjudicada. Por tanto, el primer y más importante punto es que la ventilación debe proveer el caudal y los flujos de aire necesarios para que las personas puedan respirar. El segundo punto hablábamos de que era que también los equipos a combustión, ¿cierto? Y las máquinas de combustión necesitan del oxígeno para poder funcionar. Los autos y todos los tipos de máquinas que cuentan con un motor, ¿ya? A combustión diésel, por ejemplo, normalmente funcionan con pistones, tal como funcionan los motores de nuestros autos, y esos requieren de una chispa, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Los autos funcionan porque se genera una chispa ahí en la bujía, y eso hace que eso empuje el pistón y empiezan a funcionar los motores. Si es que no tenemos esa chispa, los motores no funcionan. Y para que se genere una chispa, se genere una combustión, es imperioso contar con un caudal de oxígeno necesario. ¿Ok? Ese es nuestro segundo punto. Entonces, el primero era el oxígeno para las personas, el segundo el oxígeno para la combustión de los vehículos y de máquinas. Vehículos y máquinas que trabajan dentro de las minas. El tercer punto era para la limpieza y la limpieza del aire, ¿no? Nosotros dentro de la labor minera se generan las explosiones, fruto de las explosiones hay una alta combustión de material particulado en el ambiente, de polvo y de gases dentro del ambiente. Entonces una adecuada ventilación lo que hace es limpiar esos gases, arrastrar esos polvos y hacer que limpiar el aire, principalmente limpiar el ambiente para que esta emanación de gas y polvo no se vaya a los pulmones. Recuerden ustedes que les comentaba yo que las piedras, el principal componente de las rocas, las piedras que incluso tenemos en la casa, es el elemento químico que se llama sílice, que al quedar suspendido después de las explosiones y de las tronaduras, al quedar suspendido en el ambiente, los mineros lo respiran y les genera la enfermedad que es la silicosis, ¿okay? Que es la que les genera una insuficiencia respiratoria y que hace que los viejitos se terminen muriendo ahogados. ¿Okay? Ese era el tercer punto. Había un cuarto punto que era la temperatura. ¿Okay? Les comentaba yo que cuando uno se va metiendo dentro de las minas, la temperatura va aumentando. ¿Ya? Al interior de la mina la temperatura aumenta, por tanto, para generar ambientes adecuados, de un confort adecuado para que las personas puedan trabajar, se debe generar el aire debe estar fresco. Y la ventilación también ayuda a regular la temperatura dentro de las minas. ¿Ok? Y la quinta parte es evitar mezclas explosivas, ¿verdad? Que muchas veces en el ambiente pueden haber una serie de contaminantes que pueden generar que se generen explosiones espontáneas a través de la mezcla de distintos gases. Por tanto, la ventilación va a ayudar a que todo eso se limpie y vamos a evitar posibles mezclas explosivas. Entonces, esos son los 5 puntos primordiales por los cuales la ventilación es tan necesaria. El oxígeno para la persona, el oxígeno para la máquina de combustión, el tema del control de temperatura, el tema de la limpieza de aire contaminante y lo otro, evitar mezclas explosivas. Ahora, ¿de qué manera logramos esa ventilación? De dos formas principalmente. La primera es lo que sale ahí, la ventilación natural, que es el flujo de aire sin requerir ningún equipo ni máquina adicional a lo que tiene una mina normalmente, a la abertura de la mina y a los ductos que se van generando y caminos que se generan dentro de la mina. ¿Ya? No requiere nada extraño, digamos, nada que funcione con algún tipo de energía eléctrica, sino que funciona a través de los flujos y los caudales de aire que se van moviendo por algo que se llama la gradiente térmica, que es Profe, que dentro de la mina van a haber distintas temperaturas. Entonces, cuando el aire está más caliente, cuando hay mayor temperatura en un lado, el aire está más caliente y el aire más caliente es más liviano. Entonces, eso va a hacer que el aire caliente se desplace y va a requerir de un aire más, va a ir otro aire más frío entrando y así se va a volver a calentar y se va a seguir moviendo y eso va a generar un flujo. ¿Ya? profe, Dígame. ¿y qué cree usted que fue el factor que ayudó a los mineros, esto de la minera San José, a poder respirar, estando encerrados? Lo que pasa es que habían ductos de aire. Po. Ujú. Los mineros se quedaron en el refugio, pero no quedaron con los ductos de aire tapados, porque hay varios ductos de ventilación. ¿Ya? Lo que pasó en la mina San José es que se cayó una roca. La mina San José iba bordeando una veta.
y esa veta se dio y cayó. Y lo que hizo fue tapar las galerías, fue tapando los caminos, pero no tapó las chimeneas. Las chimeneas son ductos que hay, los vamos a ver más adelante, son ductos que hay entre los distintos niveles. Entonces, esas chimeneas no las tapó y por algún punto entraba aire. Recuerden ustedes que habían familiares que se querían meter, ¿se acuerdan? Que veían, habían lugares por donde se podían meter las personas, pero no lo hicieron porque había un alto peligro de derrumbe, de hecho. Ahora, yo el otro día estuve viendo unos documentales a través de que estaba preparando este material, y hay expertos que dicen que se podrían haber metido, digamos, por la mina, que el terreno ya estaba asentado, que la roca ya estaba asentada y que no era necesario hacer el show que hicieron, y que se podían haber demorado un mes menos en sacar a los mineros. Ahora, todos somos capitanes después de la guerra, ¿cierto? Hoy día salen a decir eso, pero claro, en el momento había que meterse con el movimiento que había habido y con el movimiento del tremendo macizo que había caído. Y cuando tú ves se mostraban ahí porque el periodista entró a la mina y pudo llegar hasta cierto lado, la mina se cortó, si cayó un trozo de roca enorme y cortó la mina, y un macizo duro. ¿Sí? Entonces decían, no hay cómo entrarle a ese pedazo de tierra. Pero bueno, No hay ustedes más saben, todos encima son de generales. las posibilidades de terremoto, profe, Claro, pero todos son generales después de la, que de la también hay que batalla. tenerlo en Entonces, cuenta. como han pasado años, ahora dicen, no, si Típico pueden chileno. haber entrado. Sí, pues si Sí, ustedes pues. saben, si ustedes somos así, pues. Y expertos hay para todo después, pues. Pero en el momento hay que echarlo. Ahora, como ustedes dicen, los viejos quedaron abajo, pero no quedaron tapados los ductos, por tanto había un intercambio de aire. Ahora no tenían mucho aire tampoco. Recuerden que ustedes se acuerdan las imágenes que los viejos andaban a guata pelada porque había calor. Había aire, pero no había un flujo constante que les permitiera un poco lo que hablábamos, que fuera un flujo adecuado para que les permitiera regular la temperatura y todo. Tenían lo mínimo para respirar, ¿no? ¿Ya? Entonces, como les decía, la ventilación natural fue lo que terminó ayudando a los viejos después, ¿no? Por cierto, que el aire caliente tiende a subir y eso requería que se arrastrara aire más frío de otros lados, digamos. Y va generando un flujo natural en la mina por esa gradiente térmica que yo les comento. Ahora, la ventilación, ¿se puede ocupar ese tipo de ventilación? Hoy día normalmente la regulación pide que no, pide que toda la gran minería funcione con ventilación forzada, ventilación con mecánica. Ya no solamente con esto, porque entre otras cosas empieza a depender de una serie de factores, empieza a depender si hace frío o hace calor. Cuando hace frío el aire está más denso y por tanto hay menos posibilidad de que se genere este flujo, o ese flujo va a ser más lento. Si está en la noche, usted sabe, en la noche en el desierto cae la Camanchaca y es todo mucho más frío. Si está en el día, entonces la seguridad de las personas y de los trabajadores no puede depender de cómo amanezca el día, ¿ya? Ni qué hora del día sea. Por tanto, lo que normalmente se pide es que esta ventilación ya no es suficiente y se debe contar con equipos de ventilación forzada, ¿cierto? Que ayuden a los flujos de aire. La ventilación artificial es el otro tipo. Les comenté, habían dos tipos de ventilación, una natural y la otra la artificial. Y la artificial es toda aquella que va a funcionar con un equipo externo que va a ayudar a insuflar aire dentro de la mina. Normalmente son distintos tipos de ventiladores que vamos a ir conversando, los dos tipos que son los más normales. Estos funcionan a energía eléctrica, ¿ya? Y esa energía eléctrica puede venir, como sale ahí el monito, puede venir desde el petróleo, puede venir desde el sistema interconectado central. Normalmente las plantas solares de energía solar no se ocupan para esto. La energía limpia como que se ocupa para situaciones que requieran menor consumo de energía. La ventilación ocupa una gran cantidad de energía, ¿ya? Dentro de la literatura hablan de que entre un 14, 15, hasta un 20% de la energía que se consume dentro de una mina se la lleva a la ventilación, ¿okay? Porque son cantidades importantes y tienen que estar trabajando constantemente, no paran nunca. Ahora, dependiendo de la naturaleza de la energía, va a ser el costo que tenga. O si yo he hecho a funcionar generadores para que anden los ventiladores, obviamente me va a salir mucho más caro que si tomo energía del sistema interconectado central. ¿Okay? Oiga, profe, ¿esa tecnología es parecida a la que está, por ejemplo, en la costanera, en la carretera? Sí, En parte sí, de es los tramos. parecida, ahí ¿Sí? lo vamos a ver, ¿ya? Ah, Es bueno. parecida, es muy, muy similar. Solamente que acá en las minas normalmente no ponen el ventilador solo para solito, ¿no? Normalmente vas asociado a unas mangas que son las que están ahí, mira. Son estas que están acá. Entonces son unas mangas de poliéster que son obviamente muy resistentes y esas mangas se van distribuyendo por todas las galerías de las minas
donde se requiera que entre aire limpio. ¿Ok? Entonces, como que van haciendo todo un canal por dentro medio de la mina con estas mangas, son las que van inyectando los caudales de aire. ¿Ya? Esto es súper importante porque finalmente por esta manga va el aire limpio que se va a traspasar a todos los lugares. Ahora eso, hay distintos sistemas de ventilación. El primero es el sistema que se llama ahí el impelente, que lo que hace es inyectar aire a través de la manga, como aparece el monito aquí abajo. El aire sale por ahí, ¿cierto? Y llega a la mina, por tanto, y el aire sucio, por un tema de empuje, ¿cierto? El aire limpio lo va empujando hacia afuera para que el aire sucio salga de una u otra forma, ¿verdad? Entonces, claro, inyecta bastante aire limpio, pero el problema es que la gente se come todo el aire contaminado. De una u otra forma, el aire sucio sigue en el ambiente, digamos, ¿ok? Eso es uno de los defectos que tiene este sistema. Por eso ahí dice que a través de la tubería se permite la salida del aire sucio por medio de la galería que se está formando. O sea, el aire sucio sale por el mismo hoyito que estamos haciendo, la galería que se está formando, por ahí mismo se devuelve el aire sucio. ¿Ya? Por tanto, claro, ingresa el aire fresco, llega rápido a los trabajadores, pero en ese arrastre que hace, va empujando el aire sucio hacia afuera, claro, los viejos también lo van respirando, entonces ese es como un defecto. El otro sistema de ventilación es el llamado sistema aspirante, que hace la inversa, que no inyecta aire limpio, lo que hace es sacar el aire sucio. Y así el aire, en el sistema anterior, el aire limpio empujaba el aire sucio para afuera. Este sistema, al aspirar el aire sucio, lo que hace es como jalar el aire limpio, ¿cierto? Por una diferencia de presión, fuerza que el aire limpio entre por las distintas galerías, llevándose el aire sucio. La gran ventaja es que extrae de forma rápida todos los polvos y todos los gases tóxicos. Se lleva rápidamente por la misma tubería, se lleva los gases sucios, pero claro, necesitan mayor fuerza para extraer que para inyectar. Por tanto, hay un mayor consumo de energía también. ¿Ya? Y el tercer sistema es aquel que es combinado, que mezcla los dos factores, que tiene una tubería donde se inyecta aire limpio y tiene otra por donde sale el aire sucio. Sería lo perfecto, ¿cierto? Si por un lado voy metiendo aire limpio, por otro voy sacando el aire sucio, pero claro, esto duplica el costo. Esa es como la desventaja que tiene, que duplica el costo. Ya, pero son los tres sistemas que tenemos. Ahora, una pregunta. Sí, pues, dígame. Las tuberías, bueno, no sé, no alcancé a escuchar si es que lo dijo, pero las tuberías tienen un radio o un área o ¿La un dimensión radio. estimada? Sí, ¿Un estimada diámetro por... estimado? ¿sí? Depende del ventilador que compren, ¿ya? Depende de la boquilla del ventilador, ahora también va a depender del ancho de la mina. Normalmente hablaban de que son tuberías, la literatura dice, son tuberías de un diámetro aproximado de unos 80 centímetros, 1 metro, son tuberías grandes que se cuelgan desde el techo de la mina, ¿ya? No son pequeñas, son de un material bastante resistente, de un poliéster, un polímero bastante resistente. Usted dice que del ventilador y también puede depender del también puede depender de la cantidad de aire que ingresa o sale, o Claro, ahora, ¿no? ahí para allá voy a decirles que hay una cantidad de aire que se requiere dependiendo de las cantidades de personas que hayan dentro de la mina y dependiendo de los equipos que tenga. Ahora, claro, va a haber un punto en que yo no puedo poner una manga como la del estadio, por ejemplo, para meter aire, aunque necesite mucho aire. Tendré que hacer más entrada independiente de aire. Ya tendré que hacer más bocamina, más pique, para ir metiendo ese aire dentro de la mina. ¿Ya? Recuerden que normalmente se dice que al menos tienen que haber 2 aberturas, una entrada y una salida, pero pueden ser muchas más. ¿Okay? Para eso hay pique, hay chimenea, hay distintos modos de ingresar a las minas donde no necesariamente tienen que entrar las personas. ¿Okay? Pero el caudal se calcula. ¿Cuánto aire va a ser necesario? No es al azar. No es si es que los viejos quieren poner uno o más ventiladores. Eso está establecido por ley. Nosotros tenemos en Chile un decreto supremo 132, dice ahí, del Ministerio de Minería, y un artículo que dice que, por ejemplo, por cada persona que trabaja, tiene que haber al menos un caudal de 3 metros cúbicos de aire por minuto. Entonces eso ya le pone un número. ¿Ya?
Entonces el equipo que pongan, los ventiladores, las mangas, tiene que ser la cantidad suficiente para que hayan 3 metros cúbicos por minuto por persona. ¿Ya? Yo ahí les puse un ejemplo. Me quedan 10 minutos, chicos, así que si se me cae ahí, me despido por el chat. Les puse un ejemplo que, por ejemplo, para 7 personas, como aparece aquí, un grupo de trabajo de 7 personas, por 3 metros cúbicos por minuto, son 21 metros cúbicos por segundo, y si esto se lleva, o sea, por minuto, y si esto se lleva a segundos, estamos hablando que son 0,35 metros cúbicos por segundo. ¿Okay? Entonces ahí ya tengo un caudal, que normalmente cuando los ventiladores dicen cuál es la cantidad de aire que son capaces de llevar por segundo. Pero no tan solo las personas son las que requieren el oxígeno, habíamos visto que también lo requieren las máquinas. Por tanto, también la ley establece cuál es el caudal mínimo que debe haber por máquina. Ahora, como las máquinas son distintas y los tipos de motores son distintos, lo lleva a una unidad de medida que son los caballos de fuerza, ¿ya? Los famosos HP. Entonces, como todas las máquinas, la potencia de las máquinas se mide por caballos de fuerza, te dicen, ok, por cada caballo de fuerza que tú sumes entre todas las máquinas, vas a tener que tener al menos 2,83 metros cúbicos de aire. A no ser que el fabricante te diga claramente cuál es el consumo que tú requieres. Pero si no lo tienes, 2,83 metros cúbicos de aire por minuto por cada caballo de fuerza que tengan las máquinas. Entonces, si yo tengo como un ejemplo como este, que tengo 4 máquinas, un mini cargador, una retroexcavadora, compresor y sale una camioneta, y la potencia son las que están ahí. ¿Ya? 44, 140, 60 y 121 horsepower, o caballos de fuerza. Entonces eso me da la suma total de 365 caballos de fuerza. Dijimos que 2,83 metros cúbicos por minuto por cada uno de esos caballos de fuerza me da un total de 1032 metros cúbicos por minuto de aire. Si lo llevo a segundo, son algo así como 17 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Entonces, lo importante para mí es que vean que dependiendo de cuánta gente tenga, dependiendo de cuántas máquinas tenga, va a ser el caudal de aire que requiero. No es al azar. Todo esto se estudia, por eso que hay una ingeniería de ventilación, es una de las partes más importantes donde se gastan hasta lucas. ¿Ya? Además de eso, yo les mostré estos dos como ejemplo, pero además de eso, se tienen que medir los caudales que se requieren para regular la temperatura. Ustedes saben que la legislación chilena también establece cuál es la temperatura adecuada para que uno ejerza un trabajo. O sea, un minero no puede estar con la picota a 50 grados trabajando. Eso está fuera de la norma, fuera de la ley. Entonces tiene que haber un caudal necesario para generar una temperatura que sea adecuada. Tiene que haber un caudal necesario para sacar el polvo en suspensión. Por lo tanto, en las minas pasa lo que acaba de sacar el último. Constantemente se tienen que estar midiendo los gases, cuáles son los contaminantes, cuál es la cantidad de oxígeno presente, ¿ya? Para que se genere ese caudal necesario. Dice ahí, medir el caudal requerido por el consumo de explosivos. Así como nosotros necesitamos oxígeno para respirar, los explosivos también necesitan una cantidad de oxígeno para prender, para hacer su explosión. Y eso se mide, dependiendo de cuántos explosivos miden, cuánto es la cantidad, cuánto es la mecha, cuánto es el peso de explosivos que inyectan en cada uno de los tiros que le llaman a los hoyitos que van haciendo en la piedra. ¿Ya? Todo eso consume un caudal de aire. Entonces, todos estos cálculos se tienen que realizar para poder establecer cuánto es el aire que le vamos a meter para adentro. ¿Ok? Ahora, ese aire va a pasar, como les decía, entra por el ducto principal, pero también podemos tener ductos secundarios para que ingrese el aire, pero sobre todo para que salga, entendiendo que el aire va a entrar en su mayoría por la bocamina, ¿cierto? Por la entrada principal, aunque pueden haber entradas secundarias. Los dos principales ductos de extracción de aire sucio son, por una parte, los piques, que son aquellas perforaciones que van a llevar el aire desde dentro de la mina hacia el exterior, ¿ya? Pero no tan solo los piques de una mina sirven para eso, también, como dice acá, el principal objetivo son conducir como conducción de la ventilación, para que por ahí salga el aire sucio, pero también por ahí pueden sacar mineral, pueden sacar máquinas, por estos mismos piques van metiendo los tubos de aire acondicionado, van metiendo los tubos del aire comprimido, de los compresores, meten tubos de electricidad, van ocupando estos piques para un montón de cosas. ¿Ya? Hoy en día son piques modernos como estos.
Antiguamente los piques mineros eran esos típicos que salen en la película, que es un cuadradito por donde baja como un montacarga, un ascensor, y la gente se metía para abajo ¿ah? Y después salía arrancando por esos mismos lados. ¿Ya? Entonces, hoy día hay algo mucho más moderno. Este pique que ustedes ven acá, que es gigante, si lo comparamos con la escala ahí, son los piques de extracción de aire de ventilación de la mina Chuquicamata subterránea. ¿Ya? Son piques que tienen al menos unos 20 o 30 metros de diámetro, son gigantes. ¿Okay? Pero también hay otro tipo de ductos de ventilación que son las chimeneas. ¿Ya? Las chimeneas, a diferencia de los piques llegan a la superficie. Las chimeneas son aberturas que se hacen entre los distintos niveles de la mina, que van comunicando un nivel con otro. Entonces, así si estoy en el nivel 7, por la chimenea voy sacando el aire, que es un poco lo que les comentaba en la mina San José. Claro, ellos quedaron abajo en el refugio, pero las chimeneas, muchas de ellas quedan activas. Ahora, si no tienen cómo salir, ahí estos son ductos nomás que van hacia arriba, no es que, digamos, no en todos tienen escala o, digamos, distintos tipos de izaje. Normalmente lo que hacen ahí, vamos a ver cuando veamos la parte de perforación, es que hacen el hoyo, nomás hacen el hoyo en la roca y les sirve muchas veces para, aparte que salga el aire viciado, van metiendo material por ahí, los viejos se van traspasando herramientas, ¿ya? Sirven como una forma de comunicar un nivel de una galería con otro. Hay otro tipo de ductos que sirven, hay unos que se llaman tiros y contratiros que van comunicando galerías de forma horizontal. ¿Okay? Estos van comunicando de arriba para abajo y hay otros que comunican entre una y otra con perforaciones más pequeñas. ¿Ya? Lo importante es que, claro, dentro de la mina hay varios niveles y cómo va saliendo el aire por acá, por estos tipos de ductos. ¿Okay? Los equipos que nosotros ocupamos para la ventilación de las minas son ventiladores. ¿Ya? Entre los ventiladores hay dos tipos que son los principales y los que más se usan hoy día. Uno es el ventilador centrífugo, que son estos que están aquí, ¿ya? Que funcionan con una aspa, lo mismo que una centrífuga, digamos. Entonces absorbe el aire por esta boca y manda el aire fresco, digamos, por el aspa hacia la manga y de la manga hacia todo el interior. ¿Ya? Ahí dice que tiene un cuerpo caracol y cuya sección va creciendo hasta alcanzar el orificio de salida. ¿Okay? Estos fueron muy usados en tiempos pasados, pero hoy día los que están más de moda, comillas, o los más usados, son los ventiladores axiales, que estos son los que, como decía Rodrigo, nosotros los vemos constantemente en los túneles. Ustedes lo han visto, están colgados arriba en los túneles, si uno se mete ahí en el Costanera, hay hartos de estos. Lo que hacen es, De hecho, ¿sí? profesor, de hecho, nosotros en el metro instalamos de ese tipo de ventiladores para la ventilación forzada. Claro, claro. Estos son los más potentes por sus dimensiones, son más grandes y también por la forma, ¿cierto? La forma ayuda mucho porque ya no tienes tú un tubo como una forma como esta, digamos, que tú necesitas que entre como por una chimenea. Este, al ser su forma más horizontal, tú lo cuelgas del techo y permite el paso libre de la ventilación por arriba. Yo sé que en el metro sé que en los túneles hay, ¿ya? Lo que hacen ahí es recircular el aire, ¿cierto? Es hacer que el aire viciado salga hacia afuera. Pero ahí no los ponen solitos, no los ponen con una manga, ¿ya? Como si se hace Ah, no, en las minas, porque en las minas la intención es mandar aire fresco para adentro de la mina, una cuestión que está más confinada. ¿Ok? no, Como pero del dice metro ahí. son más que nada para sacar los gases en caso de algún incendio u otro. Claro, y el aire viciado de la respiración, no, si recuerden ustedes que nosotros también los humanos somos bastante generadores de contaminantes, ¿sí? Exhalamos CO2. ¿Ok? Y ahí aparecen algunas reglas de oro de la mina que ustedes pueden ver ahí cuáles son, más que nada lo pueden leer después, que es importante que se sepa y que debe saber una persona que está trabajando en la mina, por ejemplo, que tiene que haber una persona responsable, siempre ventilar la mina es una de las tareas más importantes, ¿no? Es como son esas tareas anexas sin las cuales la labor principal, que es extraer el mineral, no se puede hacer. Claro, nosotros podemos pensar en la mina, lo más importante es sacar el cobre, pero si la gente no tiene aire para respirar, cagó todo, no hay vuelta. ¿Ya? Por tanto, siempre tiene que haber una persona que está atenta, que tiene que estar atenta a la ventilación, eso no puede fallar nunca. Y así llevar registro y todo lo que está, ahí queda para que ustedes lo lean. Eso, pues, muchachos, miren, me está quedando un minuto del video. Así que hasta aquí vamos a tener la prueba. Va a ser desde la PPT 5 hasta esta. Recuerden que tienen que leer la PPT y también tienen que leer los PDF que les mando porque ahí la información está más completa. ¿Ya? Y los videos se los voy subiendo para que ustedes los tengan.
Así que si tienen cualquier problema con la prueba la vamos a hacer a la misma hora en la clase, ¿ya? Por 1 hora y media. Si tienen problemas, avísenme para que, digamos, si hay que cambiar la prueba, la podemos cambiar.